Continuamos con este camino, el camino del Espíritu es un camino sobrenatural donde se entra en el misterio de Dios y Dios se descubre por una tierra nueva y un cielo nuevo. Con Dios todo es nuevo. Y estamos hablando de la experiencia espiritual. En realidad la experiencia espiritual llega a una experiencia de Dios y en cristiano sobre todo suele ser una experiencia en Cristo. Hay quien tiene una experiencia de encuentro con María que le lleva a Cristo. Hay quien se encuentra... Yo conocí a una mujer contemplativa, una monja contemplativa que era ella y el amor al Padre y con el Padre y una experiencia del amor del Padre, algo impresionante, y te hablaba del Padre, ¿no? O sea, cada uno va a tener una experiencia de Dios y una experiencia espiritual distinta, porque cada uno somos distintos, tenemos una sensibilidad distinta, una psicología distinta. La isla consciente en el océano inconsciente. Nuestra mente está dividida en dos mundos, el mundo consciente y el mundo inconsciente. Esto lo hemos escuchado de diversas formas, ¿no? Pero esto son ideas del padre Ignacio Larrañaga, el fundador de Talleres de Oración y Vida, y dice, él era psicólogo, y dice, el mundo consciente es como una pequeña isla en un gran océano que es el mundo inconsciente. Hay personas que, diciendo que nosotros somos conscientes en un 8%, ¿no? Y que podemos llegar a un 21, un 22% a través de la meditación y de la contemplación y eso. O sea, despertar el mundo del inconsciente que llevamos dentro, que es como un océano mucho más grande que esa isla de lo que nosotros somos conscientes. En ese océano se encuentran nuestros instintos más primitivos. Dice, todos los hijos del yo, que son hijos del egoísmo, el orgullo, los resentimientos, el rencor, la vanidad, envidia, venganza, todo para mí, nada para ti, agresividad, tensión, miedo. Estos son los instintos salvajes que obstruyen o destruyen el amor y la fraternidad. Por eso muchas veces no llegamos ni a comprendernos a nosotros mismos, porque tú dices, ¿por qué he tenido yo esta reacción? Y es porque del mundo inconsciente te ha brotado lo que él llamaba como las fieras, ¿no? Dentro de nosotros tenemos fieras, que tenemos que domesticarlas, que tenemos que calmarlas, serenarlas, ¿no? Entonces esa fiera de la soberbia, del rencor, de yo qué sé, tantas cosas que muchas veces ni nos damos cuenta, pero que están ahí. Y que tú te puedes ir la vida muy bien, pero de pronto te brota eso con fuerza y tú dices, ¿cómo es que si yo no soy así, por qué me ha brotado esto, ¿no? ¿Por qué he tenido esta reacción? Y no te comprendes a ti mismo, pero es por el mundo del inconsciente que hay dentro de ti. Entonces, lo que hace falta es ir pasando de ese mundo inconsciente a hacerlo cada vez más consciente. Para eso es muy necesaria la meditación, la oración, el silencio, sobre todo el silencio, ¿sabes? El silencio hace verdaderos milagros en nuestra vida.
hay quien huye del silencio. Cristo se compromete en llevar nuestras miserias si nos hacemos suyo. En el bautismo somos simbólicamente sumergidos en el agua, dejamos el hombre viejo. Nuestras miserias más profundas se dejan en el agua, nuestro pecado, el hombre viejo. Y aparece, aquí se ve en la pila bautismal, al salir de la piscina bautismal, se ponía una túnica blanca, revestido de Cristo, de la gracia de Cristo, ha dejado el pecado, ha dejado tu miseria y ahora te has revestido de Cristo, que es todo misericordia y amor, ¿no? Y entonces, y es un Cristo del perdón, un Cristo del amor, ¿no? Inmenso. Entonces, te has revestido de Cristo. Y has dejado en las aguas pues nuestras inmundicias, que Él las recoge y las clava en la cruz con Él. En realidad nosotros no somos conscientes, pero muchas veces, ¿qué es nuestro pecado? Sino seguir crucificando a Cristo. ¿Qué es nuestro pecado? Es que nos olvidamos de Él, nos miramos a nosotros y es el ego, por eso los hijos del ego, ¿no? De nuestro ego. Este es el símbolo de la realidad donde solo Jesús puede bajar a las profundidades, donde habitan los instintos para controlar la fuerza salvaje y transformarla en amor evangélico. Es en lo hondo, en lo profundo del ser, donde se tiene que dar el cambio y la conversión. En lo profundo, en lo más hondo del ser, en donde están las raíces más profundas, ¿no? Ahí es donde se tiene que dar el cambio de la persona. Cuando esa profundidad está llena de la presencia de Dios, es incapaz que tú tengas una reacción negativa hacia los demás. Incapaz. Fijaros, a Jesús lo están crucificando y está diciendo, Padre, perdónalo porque no sabes lo que hacen. O sea, es que ¿de dónde sale eso? La reacción normal no es esa. Entonces muchas veces necesitamos la vida espiritual y la vida según el Espíritu, necesitamos la fuerza de lo alto. Morir a nosotros mismos es dejar que Jesús nos libere de toda nuestra miseria inconsciente, haciéndola consciente para que vivamos vigilantes, participando de su resurrección. Es decir, una de las cosas que me habréis escuchado muchas veces, pues, es decir, que ¿qué puedo darle yo al Señor? Si Él me ha dado todo lo bueno que tengo. Mi miseria, para que Él lo transforme en misericordia. Eso es lo que yo puedo ofrecer en la Eucaristía, mi miseria, para que Él lo transforme en misericordia. Todo lo que es el desamor mío, mi miseria, todo lo que veo que no es de Dios, todo eso es lo que yo puedo poner en el altar para que Él lo transforme. Y sin Él nada puedo hacer, por eso comulgo. Entonces, esto no es que comulgan los santos, sino los que quieren ir avanzando en el camino de la santidad, porque santo solamente es Dios, nosotros camino de perfección. Acabamos la introducción y pasamos a un segundo punto, que es el concepto de la experiencia espiritual.
La experiencia espiritual es algo propio del espíritu y por tanto es algo que no se puede definir. No hay palabras para definirla. La experiencia espiritual, por mucha experiencia que tú tengas de Dios, eso no es nada para lo que es la experiencia de Dios. Por mucha experiencia de Dios que tenga la Iglesia, Dios es más grande que la Iglesia, Y, o sea, no vayamos a creer que porque yo tengo mucha experiencia de Dios, yo ya soy mejor o soy más grande, o sea, o más importante que las otras personas. ¿Qué va? Nos falta tanto en este camino, tanto, Entonces, y nuestras experiencias son muy pequeñitas, la experiencia de Dios que tenemos, muy pequeñitas. Y muchas veces no se pueden definir. Podemos acercarnos a la explicación, pero no podemos captar con palabras lo que pertenece al mundo del espíritu y al mundo de la experiencia. Las cosas de Dios son difíciles de explicar. ¿Y quién me puede entender a mí? Me puede entender el que ha vivido parte de lo que yo he vivido. En eso me pueden entender, en otras cosas no. O sea que lo mismo puedo estar hablando y puedo estar diciendo cosas y no me entendéis, como algunas veces me habéis dicho. Es que esto ya es muy elevado, es que a Jesús tampoco lo entendían. Porque cuando se vive en el nivel de lo sobrenatural, más allá de uno mismo y en el misterio de Dios, entonces es que hay que estar ahí, Y eso es lo que necesita la Iglesia. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en el misterio de Dios, alimentándonos del misterio de Dios para desde ahí llevar al mundo lo que es de Dios y lo que nosotros recibimos de Dios. ¿Cómo definir la experiencia espiritual? Es el acto o conjunto de actos por el cual la persona se capta, se percibe a sí mismo en relación con Dios. La experiencia espiritual, en relación con Dios. La experiencia cristiana, en mi relación con Cristo. Es una experiencia integradora, pues abarca todos los aspectos de la persona. Lo intelectual, lo voluntario, lo afectivo, lo activo y social. Esa experiencia va cambiando nuestro ser, todo nuestro ser. Y después eso se va a notar en nuestros actos, en nuestras obras. Aquí lo importante es el cambio del ser, el ser renovado en Cristo, vivir en Cristo. No vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Y entonces es un cambio de mentalidad, de sentimiento, de todo, de mirada. Todo cambia. Porque lo de Dios es distinto a lo del mundo y la mirada de Dios es distinta a la mirada del mundo. Este hecho religioso es un hecho humano específico y complejo, cuyo núcleo esencial es la actitud de reconocimiento de una realidad suprema. Es una realidad que nos sobrepasa. Es una experiencia sobrenatural y muchas veces más allá de lo que uno puede imaginarse. ¿Por qué creéis que los santos han tenido esos cambios de pronto y eran personas normales? Y de pronto tienen un cambio en su vida y una fuerza y una cosa. ¿De dónde viene? De una experiencia sobrenatural. Son tocados por Dios, pero porque ellos han abierto el corazón a Dios. Aquí yo no quiero ni ser más santo ni menos santo. Yo quiero hacer la voluntad de Dios.
y lo que Él quiera, llegar a lo que Él me pida y hasta donde Él quiera de mí. Es el reconocimiento del misterio. Este misterio con mayúscula, por ser absolutamente supremo y trascendente, su presencia no puede tener otro origen que una iniciativa suya, de Dios, totalmente gratuita. Es verdad que para llegar a la mística hace falta la ascética, pero muchas veces sin ascética Dios te pone en la mística. Y tú dices, esta persona, y Dios coge y te pone ahí, y te pone en la mística, te mete en el misterio y te mete de lleno. Y tú no sabes por qué. Y de pronto hay un cambio profundo en el ser. O sea, este misterio, por ser absolutamente supremo y trascendente, su presencia no puede tener otro origen que una iniciativa suya que es totalmente gratuita de Dios. La experiencia espiritual nunca parte del ser humano, sino de la aceptación de la invitación del misterio. O sea, la iniciativa siempre viene de Dios. Siempre viene de Dios. Fijaros lo que es una vida cristiana que va... Tú rezas, tú haces lo que son tus costumbres cristianas, tú vas a la iglesia, tú te comes todo, pero sin nada que te mueva interiormente. Todo en rutina, todo igual. No pasa nada, años y años, sin pasar nada. No, es que eso no es la vida cristiana. La vida cristiana va de experiencia a nuevos encuentros y nuevos encuentros, que eso es lo que te da el motor que te impulsa. Y cuando se tiene una experiencia muy fuerte de Dios, aunque esté mucho tiempo que parece que no sientes a Dios, Dios te está llevando en su brazo. No todo es experiencia del Dios Padre. El Dios revelado por Jesucristo es Dios Padre, en el encuentro con Cristo y movido por el Espíritu Santo. El elemento fundamental y fundante de la experiencia cristiana es entrar en relación con el misterio de Cristo, de la persona de Cristo. La experiencia espiritual cristiana es conocer el ser cristiano a través de un comportamiento o actuación personal y comunitaria. Esto no es un camino individual, de individualismo, de aislamiento. Para yo alcanzar la perfección, yo me aíslo, sino que es un camino de encuentro. Jesús se retiraba a solas, pero Jesús estaba también con la comunidad, lo primero que forma una comunidad. Es un camino donde tengo que estar a solas con Dios, en intimidad con Dios, pero también tengo que estar con los hermanos. Y tengo que construir con los hermanos y orar con los hermanos y dar una respuesta a esta sociedad con los hermanos. Es la comunión, es la fraternidad del reino. Y lo tengo que ver así y vivir así. Aunque esta persona, la otra, no entiendan nada y vivan otra realidad, distinta a lo que estoy diciendo. Pero ahora, ¿qué es lo que yo estoy llamado a vivir? Ese reino de Dios y en esa experiencia de Dios. Y eso es lo que voy transmitiendo y dando a los demás. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Pues te pueden hasta calumniar, como a Jesús. Te pueden querer matar, como a Jesús. O sea, haces el bien y te hacen daño. ¿Y qué va a decir Jesús? Amad a vuestros enemigos. Es que estamos en otra mentalidad, es otra cosa, no es lo del mundo.
Te tiene que decir, ¿dónde estoy yo respecto de Dios? ¿Dónde estoy? Entonces, tomar conciencia de nuestras relaciones filiales con Dios, Dios como Padre, y también fraternales con nuestros hermanos en Cristo. Carlos de Foucault llama a Cristo el hermano mayor. Percibir que nuestra interioridad se comunica profundamente con el Espíritu Santo. Ser consciente de la propia transformación íntima en la experiencia pascual, abandonándonos al Espíritu de Cristo. Es un paso, fijaros, lo que vivimos en el bautismo es lo que se va reproduciendo en nuestra vida. Lo que hay que desarrollar, la espiritualidad del bautismo, ya lo hablaremos más adelante. Es un paso de la muerte a la vida constante. Cada día hace falta morir a uno mismo para que brote lo de Dios. Ahora, si tú te quedas en ti mismo y encerrado en ti mismo, no avanzas nada. Y es una pena porque entonces no disfrutas de Dios ni de los hermanos. ¿Qué es lo que hace entonces encerrado uno en sí mismo? Pues se pone a juzgar a los otros. Y entonces lo que dice Jesús, ¿cómo es que te fijas en la paja que tu hermano tiene en el ojo y no te fijas en la viga que tienes en el tuyo? Te fijas en los defectos de los demás, pero no te fijas en los tuyos. El mundo del inconsciente tuyo no lo conoces, no entras ahí, porque no ahondas en tu ser. Pues estas cosas, si las tenéis en abundancia, no os dejan ociosos ni infecundos para el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La segunda carta de Pedro. O sea, una de las cosas que me gusta mucho, también lo dice el Padre Ignacio Larrañaga, que no tenemos que ser productivos, ¿no? Por ejemplo, tantas comuniones. Vamos a ver, 150 niños que hacen la comunión. Ahora, ¿cuántos de estos 150 niños son fecundos? Fecundidad, que significa que estás dando fruto de vida cristiana. No se trata de que haya tantas bodas, sino cuántos matrimonios son auténticos y se alimentan en el amor, pero en el Señor. ¿Me entendéis? La fecundidad, el dar fruto en tu vida. No es que yo hago tantas cosas, es que no se trata de hacer cosas. Se trata de vivir una intimidad con Cristo, que es el que lleva tu vida, y entonces tú eso lo compartes con los demás. Esto afecta a todo el ser. Dicha experiencia despierta los sentidos espirituales que más que conocer a Dios lo sienten. Es un sentir espiritual. Va más allá de los 5 sentidos. Es como eso lo que hemos hablado, ¿no? De un sexto sentido, que es lo que se llama lo de el corazón, o la cúspide del alma, o el centro del alma. Es lo que los místicos han expresado de esa manera. O sea, hay algo que mueve tu vida que está más allá de todo. Y que es invisible, pero que tú lo experimentas. Y tú no puedes decirme, hombre, yo no he visto a Dios, pero, hombre, ¿yo por qué soy sacerdote? ¿Me entendéis? Y tú dices, ¿yo por qué soy cristiano? Algo ha ocurrido en mi vida y de alguna manera he llegado a donde he llegado. Hay algo que es invisible, pero que te toca a todo el ser y que sin eso no puedes vivir. Y si te falta eso, te sientes como muerto, sin vida.
Para llegar a ser hombre espiritual, la experiencia espiritual anima los sentimientos que se hayan escondido en el corazón humano. Por eso la experiencia espiritual afecta a todo el ser y también a la psicología humana. No suele ser un flash ni un espectáculo, la experiencia espiritual. Hay quien busca, o ha habido momentos en la historia donde se ha buscado el fenómeno místico. Y si tiene fenómenos místicos, San Juan de la Cruz no da ninguna importancia al fenómeno místico. O sea, tú tienes la experiencia y eso se tiene que demostrar en tus obras, en tu acción, en tu comportamiento, en tu relación con los demás, en tu conducta. Pero que tú levites, eso es lo más sencillo. Eso se ha dado, el fenómeno se ha dado fuera de la mística cristiana. Fuera de la mística cristiana, bien fuera de la mística cristiana. O sea, que quiero decir que los fenómenos místicos no vayamos a decir porque yo tengo este fenómeno, yo estoy aquí, estoy en otro lado ahora. Ustedes me veis aquí, pero yo estoy en otro lado. La bilocación. Entonces la experiencia espiritual no suele estar acompañada de acciones visibles o emotivas espectaculares. El cambio espectacular es en el silencio profundo del corazón, que es trastornado al percibir la realidad del amor de Dios. El amor de Dios. Mirad, cuando ocurre cualquier cosa, vosotros pensad en la inmensidad del amor de Dios. A mí me gusta siempre cuando me meto en el agua, en la playa, ¿no? Y eso, la misericordia infinita, el mar es la inmensidad de la misericordia infinita de Dios, ¿no? Nosotros tenemos que ir por los mares de Dios, no por los de este mundo. Por la inmensidad del amor de Dios. Un corazón que tiene inmensidad de amor, universalidad, que ama a todo el mundo, a los buenos y a los malos, porque el sol ha salido para buenos y malos. Esto es lo que distingue a la vida cristiana. Que no es como piensa el mundo. Antes se decía ojo por ojo y diente por diente. Pues yo digo, amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen. Es que es otra mentalidad. La experiencia espiritual no puede ser forzada, es decir, todas esas técnicas de relajación, muchas veces hay cosas, lo que pasa es que aquí hay que distinguir, pero hay cosas que te apartan de Dios y te dejas encerrado en ti mismo. O sea, yo he conocido personas muy cristianas que han practicado el yoga, pero ha llegado un momento en que le han dado tanta importancia al yoga que se ha apagado toda la fe. Toda la fe. Entonces, el tener el cuerpo bien, el estar bien, el buscar el bienestar interior, la paz interior y todo, pero han perdido a Dios. Y una pena, porque eran personas que eran evangelizadores, y eran eso, pero se metieron por ahí y perdieron. Entonces, claro, todo esto, el Reiki, el New Age
donde te presentan un Cristo cósmico y Cristo está en todos los sitios, está en todo, ¿no? Y hay cosas como de panteísmo, como de... y es que lo nuestro es un encuentro personal con Cristo, que Él sale al encuentro de ti. Entonces cuando uno entra por todas estas técnicas y todo esto y va absolutizando eso, como dándole mucha importancia y va abandonando al otro, pierde a Cristo y entonces pierde la vida. Y es un engaño. Alguna vez he escrito, y es verdad, ¿no? O sea, ¿por qué había jóvenes que se iban a la India a buscar espiritualidad? Porque es que no la encontraban en la iglesia. Sí, y la iglesia tiene... y aquí yo estoy dando un poco de lo que es formación, pero después habría que entrar en la experiencia del encuentro con Cristo y en la mística. Haremos algo de esto en el retiro de Cuaresma, haremos algo. Esta generación, una generación perversa, pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. No estemos siempre esperando signos. La presencia de Jesucristo. La auténtica experiencia espiritual cristiana es una experiencia de vida con Jesús y en Jesús. El centro es Jesús. Es ya un tercer punto, la experiencia con Jesús y en Jesús. Es el conocimiento amoroso de la presencia de Jesucristo en el corazón, porque es allí donde le gusta hablar a Dios. Por eso yo voy a seducirla, la llevaré al desierto y la hablaré al corazón, dice el profeta Oseas, ¿no? Se tiene que casar con una prostituta que era símbolo del pueblo de Dios que se había prostituido y se había apartado del Dios verdadero. Entonces, por eso es importante los retiros, el aislarte, el buscar un día de silencio, de oración, de eso. ¿Por qué? Para que Dios te hable en el corazón, en la soledad y en el silencio. Por eso voy a seducirla, la llevaré al desierto y la hablaré al corazón. Él conduce a toda la humanidad a un estado espiritual capaz de comunicarse con Dios. Cada persona es llamada de alguna manera a participar en este misterio pascual de Cristo. Dicha vocación se indica en el Evangelio con la expresión del seguimiento de Jesús. Es una llamada espiritual que se siente en lo profundo del ser. Para los sinópticos, Lucas, Marcos y Mateo, el seguimiento equivale a compartir la vida de Jesús participando permanentemente, sobre todo de su experiencia misionera, y para ello es necesario el desprendimiento de todo. San Pablo entiende, en vez de hablar de seguimiento, habla de imitación de Cristo. Imitar a Cristo. El seguimiento lo entiende como imitación de Cristo. Haceos imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Locos por Jesús es la espiritualidad rusa. La espiritualidad cristiana propone vivir injertado la propia existencia en la existencia pascual de Jesucristo, paso de la muerte a la resurrección, el misterio pascual que es el centro.
es de nuestra vida, es el carisma, es lo esencial. Morir con Cristo para resucitar con Cristo, cada día. Uno se convierte si se pone en contacto de amistad con el Señor. Es bonito cuando los catequistas habláis a los niños que Jesús sea vuestro amigo, tratadlo como el amigo, pero el amigo que no os va a fallar nunca, que siempre podéis contar con él. Jesús es el amiguito, ¿no?, que está siempre contigo y que nunca te falla y que tú puedes contarle todo. Así la Iglesia greco-bizantina ha definido al santo como el muy parecido a Cristo. La occidental como otro Cristo. Así decía la Madre Teresa de Calcuta: cuando tú comulgas eres otro Cristo. En la confirmación decís: vais a ser ungidos y sois Cristo. Eso cada vez que yo confirmo tengo que decirlo. Eres un Cristo, es la espiritualidad occidental. Y la rusa, aunque no estemos de acuerdo con algún ruso, pero sí la espiritualidad rusa, locos por Jesús, ¿no? Porque hay que estar loco para hacer muchas cosas por el Evangelio. Hoy me han pedido dos cosas y he dicho, primero lo pensé, pero después digo, sí, pues como es una locura, y entonces, aunque te dice, es tan difícil lo que me han pedido, que por eso mismo lo voy a hacer. Para que lo haga él, ¿no? Y me decía Jorge, es que eso es mucho trabajo. Digo, sí, pero yo sé que lo hace él. Entonces es otra cosa. Respecto a este seguimiento de Jesús, hacemos como dos preguntas: cómo hacer presente a Cristo en nuestra vida y la conformación con Cristo, que es tomar la forma de Cristo. ¿Cómo hacer presente a Cristo? El seguimiento franciscano e ignaciano ha sugerido vivir modelándose sobre la vida histórica de Cristo. Es decir, lo que Jesús vivió es lo que tú vas a vivir. No te extrañe nada de cosas que tú veas, porque si Jesús fue perseguido, tú serás perseguido. La vida de Jesús se va a reproducir en tu vida. Y tú tienes ahí a Jesús como punto de referencia, como modelo, como camino, como la verdad. Pero todo está envuelto en un misterio de amor que no llegamos a comprender. El seguimiento franciscano e ignaciano de San Ignacio de Loyola. El seguimiento monacal lo ha entendido como entregarse a una ascesis inspirada en los valores atestiguados evangélicamente por Jesús. La pregunta que se suele hacer a un monje cuando entra: ¿tú por qué vienes al monasterio? ¿Por qué quieres ser monje? Y la respuesta es: porque vengo buscando a Dios. ¿Tú por qué estás aquí? Porque estás buscando a Dios. Luego quiere decir que tiene un poquito de monje o de monja. Somos monjes y monjas, pero en la calle y en la sociedad. Y cuando te encierras, aunque no te pongas la capucha, pero cuando te encierras y te pones a orar,
como te pusiera y te pone la capucha y entra ahí dentro. Y tú vives tu vida monacal en la ciudad. La mística del siglo XVI a XIX invitó al despojo de la cruz. Se centraba mucho en contemplar a Cristo crucificado y desde ahí, desde Cristo crucificado, pues seguir a Cristo crucificado, entrar en la mística con Cristo crucificado, en ese misterio de amor insondable, ¿no? Un misterio desbordante, un amor que no tiene medida, ¿no? Pero el Cristo crucificado. La espiritualidad popular de los últimos siglos se recogió en adoración al Sagrado Corazón de Jesús. Todo lo que el apostolado de la oración promovió mucho, la espiritualidad del Sagrado Corazón. Nuestra hermana es del Sagrado Corazón. Su casa, ¿dónde es? El Sagrado Corazón de Jesús. Ahí donde ella vive. Y la espiritualidad contemporánea ansía gozar de una iniciación en los misterios de Cristo. Le gusta percibir la presencia del Espíritu de Cristo dentro del afecto fraternal de un grupo de oración. Considera que ama a Jesús cuando lo identifica con los hermanos que sufren y a los que se le ayuda. Y la conformación a Cristo o con Cristo. Es un misterio de comunión, el que se vive con Cristo. Común unión. Yo con Cristo y Cristo conmigo. Carlos de Foucault sugería un medio práctico para iniciarse en la experiencia mística de Dios en Jesucristo. El mejor medio, a mi juicio, es tomar la costumbre de preguntarse en cada cosa qué es lo que Jesús pensaría, diría y haría. Por eso vino entre nosotros para que tuviéramos un medio siempre fácil, al alcance de todos, de practicar la perfección. La pregunta que él se hace clave, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Eso ilumina mucho. Porque también a mí me ilumina mucho, ¿esto es reino de Dios o no es reino de Dios? ¿Esto es de Dios o no es de Dios? ¿Esto de dónde viene? Si tú a mí me haces daño y a mí se me queda aquí un rencor interiormente y tengo un rencor hacia ti y ¿eso de dónde viene? ¿Eso viene de Jesús? ¿Eso es de Jesús? Entonces me tengo que preguntar eso. Y esta generosidad que tengo y esta ayuda a los demás, ¿esto de dónde viene? ¿Qué busco? ¿Que los demás me aplaudan? ¿O busco servir humildemente a los demás y ayudar y echar una mano y levantar la esperanza, la alegría, la vida, ¿no? ¿Qué es lo que busco? Que te digan qué buen cristiano eres o qué buen sacerdote eres o qué... O tú buscas servir humildemente, calladamente, silencioso como San José, como la Virgen María. La experiencia de vida con Jesús y en Jesús se da en la medida en que su misterio pascual está obrando en nuestra interioridad profunda. Y esto la mayoría de las veces supone un seguir e imitar a Jesús en la cruz. Pues nos quedamos ahí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.